Abrimos un nuevo bloque, cambian nuestros invitados en la mesa. Vamos a hablar sobre las Fuerzas Armadas y todo lo que se ha disparado a raíz de lo que tiene que ver con el episodio del Ara San Juan. Lo tenemos a Horacio French, que es abogado, analista en seguridad pública y defensa. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Gracias por venir, No, muchísimas gracias. Y Carlos Pereira Mele, analista geopolítico. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias por venir. Por favor, gracias a ustedes. Bueno, ¿Argentina tiene hipótesis de guerra o hipótesis de conflicto? En realidad, yo creo que hay un gran cambio. Las Fuerzas Armadas han tenido el rol de la Argentina, es decir, dentro de la Argentina, ha tenido un proceso de degradación total desde uno por su propia irrupción dentro de la política. Sí. Eso le ha quitado permanentemente las funciones que tenía que tener y a su vez ha tenido el rechazo de la sociedad, gran parte de la sociedad. Entonces, ¿qué pasa? Han dejado de tener estas funciones, las funciones específicas, y por un lado. Por otro lado, cuando en el 1983 viene el gobierno, viene la democracia, obviamente, ¿cuál fue la reacción de la política en aquel momento? Era bajar los sueldos, bajar las provisiones, es decir, bajarle el potencial que tenían las Fuerzas Armadas en aquel momento. Y eso, bueno, fue logrando, aunque hubo algunos conatos de golpe de Estado, ¿ustedes se acuerdan? Pero eso fue logrando una estabilidad que tenía algún sentido. Después siguió en la época de Menem también, pero después siguió, y siguió, y siguió. Y no cambió nada. Y la sociedad argentina, en realidad, esto es una opinión muy personal mía, pero todo lo que es uniforme, también entra en las fuerzas de seguridad, existe un rechazo. Sí. Yo creo que el problema más serio acá es que ya pasó aquel momento, pasó el momento de tener miedo de lo que podía hacer las Fuerzas Armadas, las mismas policías. Usted sabe que las policías también han intervenido mucho en política, y bueno, y ahora hay que pensar de otra manera. Es como que en todo el sistema institucional, el Estado de Derecho, no puede funcionar si no están exactamente funcionando todas las instituciones. Ahora, French, era una consulta, porque es muy interesante lo que usted dice. Yo recuerdo que en algún momento, haber hablado con gente que votó a Menem en la primera reelección, gracias a que había sacado a su lemita con un tanque de guerra, ¿se acuerdan? Sí. De la Quinta de Olivos. O sea que siempre se ha mal utilizado, digamos, por parte del gobierno, y había una relación muy extraña después de la democracia con las Fuerzas Armadas. Pero hay un aspecto que resulta interesante. Además de esta falta de presupuesto, de cómo se cortó el presupuesto, coincido con usted que inicialmente hacía falta enviar una señal, se produjeron esos intentos de golpe de Estado y demás. Además de esa situación, hay un sector de la política argentina que siempre ha intentado utilizar a las Fuerzas Armadas para acciones que no son las que les corresponden. De hecho, hoy se está discutiendo y hay sectores que pretenden que el ejército haga tareas de policía en las calles. Hoy, Gendarmería y Prefectura, que no tienen como tarea específica realizar acciones de seguridad interna, la están haciendo. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué hay esta equivocación a la hora de entender el rol que tienen estas fuerzas de seguridad? Bueno, un poco porque un poco es lo que estábamos hablando. Es decir, el que no ha ubicado a las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Seguridad en su lugar, ha sido el poder político. Y tomemos ejemplo de los ingleses. Los ingleses, ya lo decía desde Churchill, pero mucho antes, el poder es civil y ahí se distribuye, de ahí viene el poder militar, pero el poder es civil. Acá lo que ha pasado, especialmente, que esto es importante, el tema de la gendarmería, el tema de la prefectura, como han sido mal utilizadas, ¿qué pasa? Se van desgastando. Claro. Hoy la policía es el primer choque con el que está al lado de la sociedad. Ya nadie cree en la policía, un descrédito enorme. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, traigamos la gendarmería. Entró la gendarmería y hasta que ahora está en el sur. Claro, y ahora está con el tema, el conflicto del sur y todo. Vino prefectura. Claro, vino prefectura que terminó
en otro, Sí, en otro tema, episodio, hay un episodio. claro, otro episodio. Bueno, y ahora está la Policía Aeronáutica también, es decir, que la están llevando para los allanamientos. La Policía de Seguridad Aeroportuaria ahora. Claro, perdón, eso es lo que me refiero. Bueno, en definitiva, no es el poder político el que debe ordenar, el que decir, señor, usted es el comandante, el ejército va a hacer esto, la aeronáutica, en fin, van a cuidar el territorio argentino, van a hacer, pero tiene que haber una política, pero hay algo más, perdón. ¿Por qué el poder político tomó esta medida? Porque en realidad, al ser poco populares o antipopulares las Fuerzas Armadas, salir a defenderlas significa perder votos. Yo estaba pensando en esto que dice el doctor French, y pensaba que la Argentina es en América del Sur el país que menos destina en proporción del PBI a sus Fuerzas Armadas. Digo, y si nos ponemos como hipótesis, bueno, decidamos y saquemos las Fuerzas Armadas, como tiene Costa Rica, por ejemplo. Claro. Termino con esta historia. Claro. El primer punto que debemos tratar en esta mesa es que Costa Rica no es la Argentina. La Argentina es el 8º territorio del mundo indefenso. Costa Rica, como todos sabemos, es un pequeño paisito que no modifica absolutamente nada las relaciones internacionales según lo que pase ahí. Lo que ocurre en este territorio nuestro, como país que mucho tiempo fue líder del continente sudamericano, tiene mucha trascendencia. Por lo tanto, si este país continúa en esta decadencia en todos los ámbitos, educativo, cultural, etcétera, etcétera, y en el militar, por supuesto, nuestro futuro es mucho más negativo. Pero usted preguntó recién hipótesis de guerra, hipótesis de conflicto. Que son dos cosas distintas. Y son cosas distintas y no tan alejadas tampoco. Pero el problema fundamental que el sector político no lo quiere aclarar es que la Argentina se rindió con el Tratado de Madrid. ¿Del 84 dice usted? No, del año 90, que firmó el ministro de Relaciones Exteriores de Menem, doctor Cavallo. En ese tratado se le impuso muchas condiciones a la Argentina, públicas y secretas. Las secretas hasta ahora las desconocemos. Pero extrañamente, después de estos tratados en el cual la Argentina se rinde, porque toda guerra finaliza cuando se firma el Tratado de Paz, si no seguimos en un estado de beligerancia, que fue lo que fue del 82 hasta el 90. A partir de ese momento vino todo el modelo neoliberal completo, en el cual ha tenido mucha influencia el Reino Unido y la Gran Bretaña. Para que sepamos todo, los tratados de Madrid imponen a la Argentina informar al Reino Unido, abajo del paralelo 40, cualquier movilización que haga de sus fuerzas terrestres, aéreas o marítimas. Por lo tanto, nuestra dependencia es muy profunda y no se pasa por una derrota sin consecuencias. Por supuesto que este tema no se ha tratado, como no se ha tratado nunca el tema de la deuda externa, como no se ha tratado muchos otros temas fundamentales para que este país empiece a tomar un camino real y no continuar en una democracia de baja intensidad. Ahora, como la que Pereira, llamamos más allá de esto que usted está mencionando, el Tratado de Madrid y demás, me parece que no se ha dado, no sé si ahora será el momento en función de lo que ha pasado con el submarino y demás, un replanteo respecto a qué queremos hacer las Fuerzas Armadas, independientemente de los roles que le quepan en función de la Constitución y demás. ¿Creen que es el momento, justamente en momentos en que, por ejemplo, en materia presupuestaria, el gobierno está buscando hacer recortes en todos los sectores? En todos los sectores. ¿Creen que es el momento que puede ser un momento oportuno este? Quisiera agregar algo más. El sector político declaró públicamente, y lo podemos recorrer en el largo de todos estos años de la democracia, que la Argentina carece de hipótesis de conflicto. Por lo tanto, nos autodesarmamos sin que nuestros vecinos cambiaran sus actitudes, por un lado. No tenemos hipótesis de conflicto y tenemos a 600 kilómetros de nuestras costas la base de la OTAN. La base de la OTAN porque Malvinas es base de la OTAN. En el Tratado de la OTAN está incluida Malvinas como base, ¿no? OTAN en América del Sur tiene 3 bases importantes. Tiene
Malvinas, Guyana Francesa y la isla de Curazao al frente de Venezuela, de donde monitorean permanentemente al gobierno venezolano. Y después todas las pequeñas islas estas que se han dado independencia, que en el fondo son bases también futuras de las fuerzas de la OTAN. O sea, a eso hay que agregarle que decimos que no tenemos hipótesis de conflicto, que desde el 2008 el Premio Nobel de la Paz, señor Obama, puso en actividad la cuarta flota que había sido desactivada al final de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuál fue el motivo para activar una flota militar que navega el continente americano nada más? Esa es su área de acción, bajo el comando total del Comando Sur con base en Miami. ¿Cuáles han sido los motivos? Entonces no tenemos hipótesis de conflictos. Tenemos el adversario ahí casi en nuestras costas. Se lo pongo en otros términos. Bien. Visto desde el puro sentido común. Hoy tenemos un equipamiento en materia de infraestructura bélica con el que difícilmente podemos defendernos hasta del enemigo menos pertrechado. Sí. Supongamos que le ponemos plata y capacitación y demás. ¿Cuánto habría que ponerle para en todo caso estar a la altura de cuando tenemos gente que se está muriendo de hambre en el país? Y digo, desde un punto de vista de sentido común, yo diría, bueno, atendamos esto antes que esto otro, porque total, mucho más fuertes o menos débiles de lo que somos, difícilmente lo seamos. ¿Sí? Seguro. El tema es que hay que replantear el tema. Estamos con unas Fuerzas Armadas que tienen no se ha modernizado. Entonces tenemos una estructura que está en todo el país, pero quizás no sea, en su momento se hicieron, por ejemplo, los regimientos eran aquellos que daban vida a los pueblos, los regimientos de las fábricas militares, en fin, daban ocupación, en fin. Todo eso se ha desinflado. Hay pueblos que se han muerto porque se acabó la base militar que había ahí y bueno, se desinfló todo. Entonces, pero yo insisto que para llegar a eso, lo primero hay que ver que la sociedad entienda para qué son las Fuerzas Armadas. Y de ahí reestructurarlas, seguramente con otro tamaño y otra mucho mayor eficiencia de lo que tienen ahora, pero más modernamente. Las Fuerzas Armadas, en definitiva, mire, yo le quería... Usted las haría más chicas, más profesionales. Más profesionales, más chicas, y de acuerdo al presupuesto que se logre, pero que sea eficiente. Mire, estaba en el año 1925, creo que fue la segunda gobernación de Cárcano, vino todo el ejército, incluso algunos efectivos de afuera, de otros países, vinieron a hacer una gran maniobra a Potrero de Garay. Fueron como 10 días la maniobra. Bueno, fue una cosa, un movimiento enorme, y lo invitaron a Cárcano que fuera a dar su discurso. Entonces hizo un discurso corto, tipo militar, no muy acostumbrado a lo que él hacía, pero dijo, bueno, los recibimos a los militares, en fin, esperemos. Cuando termina, los invita a él, a todos estos jefes oficiales, en fin, a Córdoba. Vienen, bueno, gran agasajo, gran comida. Cuando llegue el momento, habla Cárcano y dice, bueno, los felicito, la verdad que han trabajado fantástico, son muy profesionales y han logrado prepararse bien para la guerra, porque tenemos que estar preparados para la guerra, para lograr la paz. Eso no le cayó bien a los militares que estaban ahí en ese momento, porque les pareció que era como quitarles el rol. Pero él lo que decía era que, a propósito un poco de para qué son las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto? En la medida que uno tenga una Fuerza Armada y que tenga un presupuesto acorde a lo que se puede, pero no tener esto, mire, le digo, los casos de los sueldos de los militares es realmente, al lado de otros sueldos, ¿no es cierto?, son bajísimos. Los generales, los suboficiales. ¿Cuánto cobra un general, por ejemplo? Y bueno, los datos que tengo están más o menos en 50.000 pesos en la mano. ¿No es cierto? Entonces, 30 años de servicio, bueno, son cosas realmente, imagínense para abajo, todo lo que cobran, el resto. Entonces, ¿cuál es el problema? Si le dan ¿Cuántos aumento... militares hay en la Argentina? ¿Cuántas El tema son los retirados. Sí, Hay- 105.000 creo que es. ¿Cuánto hay? 105.000. En me actividad. parece, en total. Claro. Entre retirados y en actividad.
Debe haber Sí, más. puede ser. Sí, Nada más. sí, creo que ese es el último número. Bueno, entonces ¿qué pasa? Que los gobiernos, por ejemplo, el gobierno anterior le daba, les pagaba un sueldo bajo y les hacía bonificación, en fin, les construía un sueldo más o menos bueno. Pero bueno, pero eso no iba a la jubilación, no a nada, claro. Aparte, el tema también, los retirados también tienen el mismo derecho que han hecho los aportes. A mí me parece interesante lo que dice Alfredo de esta discusión, ¿no? entre la situación que uno ve cotidianamente y si tiene sentido poner plata en esto otro. Pero lo escuchaba usted recién y también me parece muy interesante, digamos, cuando uno ve la situación política y geopolítica internacional, con grandes millonarios que compran grandes parcelas de tierra, donde hay agua, donde hay lago y se quedan... Y es como un nivel de tensión que uno no lo tiene presente, digamos. La discusión sobre esto parece ser lo que pasó en la dictadura, que rechazamos y vamos a combatir siempre. Correcto. Y una serie de cosas que no vemos, que no las tenemos presentes. La cuarta flota. Claro, la cuarta flota que ya está circulando que por hace toda rato. América, ¿no? Digamos, Digo, en ¿cómo cualquier hacer momento... también para- 2008. Estamos ¿Cómo en el hacer para 2017. encontrar eso, digamos? ¿Hay una manera de empezar a discutir Sí, yo qué creo que hacer sí. con el ejército sin desconocer que pasaron todas esas cosas? Pero hace falta tener una presencia militar en pero un a ver, país. en todo el tema de las hipótesis, por ejemplo, la Argentina tiene el mayor litigio del mundo con el tema de las aguas propias. El año pasado, en marzo para ser más preciso, las Naciones Unidas le otorgó a la Argentina 1.700.000 kilómetros cuadrados de mar, que sumado los 4.800.000 es prácticamente el 65% más de lo continental que tiene la Argentina. En ese territorio marítimo, que además tiene el gran beneficio de tener la mayor plataforma submarina del globo terráqueo, están casi todas las especies marinas, que en este momento están siendo depredadas salvajemente por flotas coreanas, chinas, japonesas, noruegas, etcétera, etcétera. Y nuestra flota, con barcos como el Santísima Trinidad, que se hundió amarrado en el puerto por falta de mantenimiento, una fragata que fue la que inició el proceso de ocupación de Malvinas, por falta de mantenimiento se hundió sola, no hubo un atentado, no tuvo el ISIS, se hundió sola. Fuimos los argentinos los que lo hundimos. Y tardaron 3 años en levantarla después. Sí. No podemos controlar eso. Yo hoy a un colega de ustedes en radio, en universidad, le decía, hay una foto satelital nocturna que muestra la cantidad de buques pesqueros que están en nuestra zona operando. Es infernal. Ahora bien, cuando hablamos de las riquezas y hablamos de las pobrezas y hablamos de la necesidad que tiene este país, digo yo, si la Argentina controlara esos espacios, si la Argentina cobrara los impuestos correspondientes, si la Argentina sancionara a los que están depredando, porque además hay que cuidar este territorio, ¿no estaríamos también dándole al argentino que está con dificultades económicas muchas mayores posibilidades de vida y no tener que hacer estos recortes como escuchamos en el bloque anterior, que para pagar deuda externa estamos recortándole a los jubilados, porque eso no se dijo acá? Las hipótesis de conflicto, pensaba yo ahora que dice lo que dice Pereira, exceden o no necesariamente están focalizadas a lo que uno supone que puede ser una invasión o lo que fuera. No. Está la cuestión económica en el caso de la plataforma submarina. De la plataforma donde, submarina. efectivamente, incluso una de las hipótesis del tema del submarino, que por lo menos se preguntaron, era si en realidad no lo habían torpedeado en respuesta a un hundimiento de un barco chino que estaba justamente en aguas territoriales argentinas, ¿no? Bueno. Sí, todo eso. Sí, son hipótesis bastante Sí, supuestas. ojalá que lo podamos saber, porque si lo encuentran vamos a saber realmente eso. Pero Hoy se conoció que hubo 6 llamados, ¿no? Sí, 8 llamados, perdón. Sí. 8 contactos que no se conocían en los segundos previos a la desaparición. ¿Las Fuerzas Armadas deben luchar con el narcotráfico? bueno, en realidad una de las características, es decir, de las funciones que puede tener las Fuerzas Armadas, no son hay países que la lucha contra los han puesto en el campo de batalla, digamos, y ahí está Brasil, México, El Salvador, Colombia. Todos ejemplos nefastos. Con nefastos. miles de muertes y ninguna solución razonable. Al contrario, han logrado y aumentó la corrupción, aumentó, es decir que lo que sí es posible es la inteligencia militar.
porque es el cambio de información en el exterior de terrorismo, narcotráfico, lavado de dinero. Eso es una de las funciones que está faltando en la Argentina, porque curiosamente, a raíz de esto lo escribí hace poco en el diario La Voz, a raíz de un incidente que Sorprendió la inteligencia. Gracias, Horacio. No, por Muchísimas favor. gracias. Muchísimas gracias, Carlos, también por la favor, visita. gracias a ustedes. Vamos a hacer un corte. Cuando volvemos cerramos este programa con música. Ya venimos. Just